Yo quiero hablar un poquito. Estoy segura, aunque no escuché todo el día de ayer, pero fue mensajes impactantes, levantador, que te animó el corazón. Y pues, ¿qué más puedo añadir? Entonces, quiero hablar un poquito, como dijo Fabricio en la mañana, un poquito de mi vida, porque todos estamos aquí porque hemos experimentado algo. Y siempre en mi vida me ha preocupado mucho si la gente está preparado por algo que va a pasar en su vida. Los desastres naturales siempre van a estar. Tarde o temprano va a pasar un desastre natural. Mi pregunta es si tú estás preparado por un desastre natural. Eso se puede pasar en diferentes momentos. Ahora, yo crecí en el estado de Oklahoma, Richard también. En el estado de Oklahoma, ¿cuántos vieron la película Tornado? Tal como tú lo ves, que se meten abajo la tierra y casi se agarran la tapa, yo crecí con eso. Yo crecí siendo la más chiquita de 5. Mi abuela vivía a un lado y el siguiente casa dos casas era mi tío con sus hijos, que eran también mayor que yo. Y enfrente eran los mejores amigos de la vida y también hijos más grandes que yo. Entonces yo me acuerdo siempre toda mi vida siendo cargado. Y entraba en mi cuarto y de repente en medio de la noche alguien, no siempre era mi papá, pero uno de los muchachos o mi hermano o mi primo o alguien me cargaba hasta la casa enfrente o la casa de mi tío y ambos tenían subterráneos. ¿Por qué? Prepararon por un desastre natural. Muchas veces no nos preparamos. Pensamos que nunca nos va a tocar. No sé si vieron las noticias en Texas, muy triste. Yo me fui hasta Austin a cuidar mi nieta, es una niña especial. Hay un campamento especial que cada semana durante el verano le tocó ese domingo. La noche anterior vino el diluvio y llevó los campamentos al lado de donde ella iba a estar. Entonces, para nosotros, los desastres naturales son impresionantes y muchas veces lleva gente. No puedo decir que si hubieran hecho otra cosa, quizá hubieran salvado, no sabemos. Pero en lo que está en nosotros, debemos de estar preparados. Debemos de estar con el entendimiento. Primero de Tesalonicenses 5:8, pero los que vivimos en la luz estamos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usamos por casco la confianza de nuestra salvación. Ahora que el Dios de paz los haga santos todos los aspectos y que todo tu espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llama es fiel. Pero quiero hacer hincapié en eso. Eres cuerpo, eres alma y eres espíritu. Tú nunca sabes cuando un desastre natural va a pasar en algo de esas 3 áreas. Tú dices, mi espíritu no, pero hay cosas. Por ejemplo, yo había pedido a Dios un bebé. Yo tuve ligado para no tener hijos después de mis 3 varones. Me desligué, me embaracé
y perdí ese niño que yo estaba esperando. Para mí fue un desastre hasta espiritual, porque yo no podía. Decía, Dios, si quieres que yo aprenda algo de eso, no lo quiero aprender. ¿Cuántos han dicho Dios algo de eso? ¿Cuántos son súper espirituales? Eres espíritu, eres cuerpo y eres alma. Nunca sabes cuándo algo va a pasar en tus emociones. Nunca sabes cuándo alguien te va a acuchillar en la espalda. Nunca sabes cuándo alguien va a voltear que te ha dicho que va a quedar fiel a tu lado. Nunca sabes cuándo un hijo que tú has enseñado toda tu vida y toda la vida de ellos van a hacer una decisión equivocada donde te puede afectar. Los desastres naturales que pasan en la vida pasan porque vivimos en un mundo que el enemigo piensa que lo puede gobernar solamente. Pero en ese mundo en donde estamos nosotros, tú estás en control y tú debes estar preparado por cualquier desastre, sea en tu espíritu, o sea en tu cuerpo, o sea en tu alma. El año pasado, como había mencionado, estábamos en la conferencia de nosotros. Terminando, había empezado de repente a sentir mal. Yo no tomo ni de alta presión, no tengo alta presión. Y durante la conferencia me iba corriendo a la oficina y me acostaba y me sentía que me iba a ahogar. Terminando, el doctor me dijo, pues sí, necesitamos hacer exámenes. Al final de cuenta corto, me metieron en una cámara y me dijo, el doctor, mientras que estoy adentro, lo que yo veo te voy a poner un stent. Entonces le dije, está bien, pero no tenía paz. Entonces me despierto en el cuarto de cirugía, me dijo, no te puse un stent, yo y mis colegas creemos que lo mejor para tu vida es corazón abierto. Yo dije, órale, sí. Instantáneamente tuve paz. Quizá te asustas, pero literalmente te abren, te sacan el corazón, te desvían todo, te quitan una vena de la pierna. Es algo muy serio. Desperté con 12 máquinas conectado a mi corazón. Nunca sabes, no lo estaba esperando, no estaba enferma. Entonces nunca sabes cuando algo va a pasar en tu vida. Tú necesitas asegurar que tienes una ancla, especialmente en tus emociones. Mucho de lo que nosotros sufrimos está dentro de tu alma, en donde dirige, me voy a emocionar o me voy a sentir paz, y constantemente esa tiene que estar anclada. Me gusta mucho Hebreos 6, donde dice, hay dos cosas que no puede cambiar. Dios no puede cambiar y Dios no puede mentir. Y tienes una ancla que va más allá del velo. ¿Qué quiere decir? La ancla está dentro del espíritu. Y ahora, en lugar que estás dirigiendo tu cuerpo o tus emociones, debes estar manejando el Espíritu Santo desde adentro de tu espíritu. Esa es la forma que debes estar dirigiendo tu vida. Es muy impresionante cuando llega un terremoto. Quiero tomar unos minutos nada más a hablar de eso porque es muy impresionante cómo puede destruir un agua que viene tan recio por un río, que de repente ese río que desbordó se llama el Guadalupe. Ahí baja por todo arriba de San Antonio. Richard y yo hemos bajado en canoa en ese. Es muy peligroso porque de repente si pasa agua, como dicen, muros de agua, como pasó en Monterrey por el río Santa Catarina, también pasó por ahí. Pero no te esperas tanto desastre. Entonces, para poder aguantar un
un terremoto, es muy interesante cómo ellos empiezan a construir. Empecé a leer sobre esas cosas y me llamó mucho la atención que hacen esas cosas para preservar el daño y para preservar vida. Si tú no te preparas en ciertas formas, quizá cuando llega algo a tu vida o un familiar, te va a pegar. Una de las cosas que debe tener es que debe tener cierta dureza, pero cierta ductabilidad. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? ¿Cuántos son arquitectos aquí o ingenieros civil? ¿Ninguno? Ductabilidad. Ductabilidad es la habilidad de poder doblarse y regresarse. Entonces, ellos están pensando, lo voy a hacer fuerte, pero también lo voy a hacer con un poder de aguantar el movimiento o ser flexible. Suena curioso que dice flexible y también dura al mismo tiempo, pero es súper importante. En lo siguiente, el slide mío, esos son parte de lo que hacen para el antisísmico cuando construyen. Adentro, desde que empieza el diseño, hay unos pensamientos. Muchas veces venimos al Señor y no pensamos que nada nos va a pasar, especialmente cuando somos jóvenes y pensamos que podemos vencer el mundo. No calculas. Cuando nosotros casamos, yo tenía 17, Richard 22. Fuimos directo a la escuela bíblica. El siguiente año, el segundo año, Richard estaba en un choque que él ha mencionado y casi perdió su pierna. Yo tenía 19 años. Yo ya estaba trabajando por la escuela y él también, escuela pública, manejando camiones, porque era lo que muchos de nosotros hacíamos, porque era temprano, dejamos los niños en las escuelas públicas y después íbamos a la escuela de nosotros y ya en la tarde era recogerlos. Yo ya tenía mi licencia de chofer, pero yo manejaba algo más chico. Entonces, cuando él se accidentó, yo le dije, quiero el trabajo de mi esposo. El director dijo, tienes 19 años. Le dije, no importa, tú sabes que nunca he fallado, siempre estoy aquí y soy un buen conductor, ya tengo mi licencia, enséñame a manejar de largo. Y si era de las más urbanas, la cola más larga, esa empecé a manejar desde los 19. Nunca sabes cuándo algo te va a pasar. Eres joven, te metes en algo. Entonces Richard, yo me acuerdo que me dijo, pues quizá tenemos que dejar la escuela, porque ya estás encima de todo. Nadie nos ayudó, ni nuestros papás, ni pagaron la cuenta. Nosotros lo hicimos solo. Yo trabajé un año, no trabajó Richard. Yo trabajé aún embarazada con mi primer hijo. Por eso él se llama Judá. Reír al adorar en un momento difícil. Entonces tienes que considerar, tienes que tener estructuras reforzado de buen fierro. También tienes que tener un sistema en el base, en el cimiento aislado. Eso me impresionó mucho porque las iglesias que no tienen un buen cimiento apostólico en su iglesia son iglesias que van a fallar en un momento que hay un desastre en su iglesia. Y ese siempre hemos buscado nosotros, tener un equipo. Muchos de ustedes conocen y lo mencionaron el doctor Cerez, que es también uno de los maestros y también es parte del equipo apostólico. Y el apostólico es el que está manejando la iglesia de nosotros y supervisando las otras iglesias. Si no tienes un buen cimiento, pero interesantemente ponen adentro de eso unos resistentes impresionantes que están esperando que el cimiento lleva bien la estructura para que la estructura no caiga.
Aparte de eso, los ductabilidades, materiales que puede proteger. Uno de los importantes también son las conexiones. Si las conexiones no son normales cuando tú construyes para esperar una falta en una emergencia, una de las cosas que ponen son amortiguadores entre, pueden usar el mío, por favor. Esa. Si tú ves en esas coyunturas, se ve un pequeño hueco. En ese pequeño hueco hay un amortiguador. ¿Qué quiere decir? En una conexión que yo tengo con ella, cuando empezaron a tentar a Jesús, empezaron a decir, ¿qué es el mandamiento más importante? Él dijo 2. Dijo, amar a Dios con todo tu alma, corazón y mente. Y tu hermano como a ti mismo. O en otro pasaje dice, como yo te amé. Pero ¿qué quiere decir? ¿Era 2 o era 1? Están conectados. Si tú no puedes entender eso, que el edificio tiene conexiones. Y esas conexiones deben de llevar un buen amortiguador, porque te voy a decir algo, tarde o temprano algo va a pasar, tarde o temprano va a ser un malentender, tarde o temprano alguien va a decir algo en donde tú no sabes cómo contestar o qué querían decir. Es que me mandaron un texto enojado. ¿Cómo mandan un texto enojado? Debe llevar que desde antes, Mateo 18, todo se trata de perdón. Todo. Tienes que ser como niños. Más vale que no ofendes a nadie. Y después por fin Pedro dice, pues ¿cuántas veces tengo que perdonar? Pues empiezas mejor, porque 70 por 7 en un solo día. Más vale que tienes un amortiguador adentro de esa conexión. Si quieres entender, si quieres construir, sea tu casa o sea una iglesia o una comunidad. Yo a mis niños chiquitos, yo les decía, ¿qué te hizo tu hermano? Bueno, ve y pídele perdón. No quiera. Pues no me importa si quieres o no quieres. Lo vas a ir a pedir perdón. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué estamos dando ejemplo nosotros? Si no podemos caminar en una forma correcta, que estamos construyendo como un edificio que puede aguantar. No, en un momento difícil no vas a poder quedarte parado. Para mí es algo muy serio. Y tantas veces que he visto gente que quieren caminar adelante, pero pasa una cosa, 2 cosas. Tengo una pareja que literalmente llega a un punto donde dice, no puedo creer. Llevó a una persona de la iglesia, le falló. Llevó a otra persona de la iglesia a su empresa, le falló. Llevó a otra persona a la iglesia, le falló. Y entonces yo le empecé a decir, fíjate bien, el enemigo te quiere destruir. El enemigo quiere que tú tambaleas. El enemigo va a buscar cualquier punto, sea en tu alma, sea en tus emociones, sea en tu cuerpo, una enfermedad. Para mí es impresionante, de repente hay enfermedades que digo, ¿por qué? Constantemente orando por sanidad, pero de repente Dios decide llevar a la gente. Y muchas veces hay gente que tambalea por ver esos momentos, tambalea en su fe. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Tú tienes que estar fuerte
y saber que Dios está contigo. Segundo de Timoteo 6, 17 a 20 dice, evita las conversaciones inútiles y necias, que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Ese tipo de conversaciones se extienden como el cáncer y causa problemas adentro del cuerpo de Cristo. Incluso nombra a la gente que participó en eso. Eso me sorprendió. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió, o ellos tenían una falsa doctrina. De esa manera desviaron de la fe algunas personas. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos. Todos los que pertenecen al Señor deben de apartarse del mal. Para mí es importante que tú entiendes que hay ciertas personas, yo enseño horas sobre amor, amistad, pero adentro de eso, tú tienes que amar a todos, tienes que abrazar a todos, tienes que bendecir a todos, caminar a su lado. Hay ciertas personas en Proverbios que dice, evítalos. Uno de esos, interesantemente, es el chismoso. Si está contando algo a ti, está contando algo de ti, a tus espaldas. Está causando un problema, un gangreno o algo que va a causar que el cuerpo de Cristo sufre. Necesitas cuidar con quién te junta. Ductabilidad. Esa habilidad de ser flexible, también firme. Ponme el siguiente donde están los árboles. Quiero hablar nada más un poquito de eso. Cantar de Cantares, capítulo 1, versículo 17. Las vigas de nuestra casa son de cedros y de cipres los artesonados. Dice, nuestra casa es sano. Es sano porque hay esos dos tipos de materiales. Esos dos materiales representan dos cosas diferentes. El ciprés es conocido como elástico, boyante, puedes doblarlo hasta el piso y cuando lo sueltas se regresa donde estaba. Y el cedro es conocido de meter sus raíces adentro de la piedra y ser firme. Si no has ido a un lugar como en las montañas, como Colorado o otro lugar donde crecen esos cedros, es muy impresionante ver que un árbol crece de una piedra. No tengo foto, pero en mi jardín, cuando yo llegué a esa casa hace 6 años, estaba unas piedras muy grandes, más o menos como así, con luces, y había un árbol chiquito y había en uno una piedra grandote, como de esa altitud, pero arriba estaba como así, y en ese punto empezó a crecer un árbol. Entonces yo bajaba y veía que el árbol empezó a crecer un poco más alto y siempre había como agua estancado ahí, y crecía el arbolito, crecía el arbolito, crecía el arbolito, creció, y de repente yo le dije al jardinero, oye, ¿me haces un súper favor? ¿Puedes moverlo tantito a ver si hay raíces? ¿Por qué está vivo ese árbol? Lo movió y no había raíces. Siguió creciendo. Ahora en día no existe la piedra.
El árbol es más alto que yo y está completamente dentro de la tierra. Sabe abrazar adentro de una piedra. Agarra una firmeza hasta que encuentra dónde puede alimentarse. Eso es muy impresionante del cedro. Entonces, para que tu casa o tu ser o tu casa hogar o la iglesia, tienes que siempre manejar esas dos cosas. Cuando es necesario ser firme, ser firme. Y cuando es necesario ser flexible, ser flexible. Y no se trata de que, es que mi esposo es bien firme y yo soy la más débil. No, cada uno. Cada uno tiene que entender esas cualidades. Mi casa es sano porque tiene esas dos actitudes siempre. En el pasaje de Lucas capítulo 6, voy a leer un poquito el pasaje antes de llegar a lo que quiero llegar. El pasaje Lucas 6, 41, 42. ¿Por qué fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te das importancia a la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar astilla de tu ojo cuando tú misma no te das cuenta de la viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Versículo 43 a 45. Ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O hay una evidencia de lo que tú eres. Tú puedes decir lo que tú eres todo el día, pero debe de haber una evidencia que tú has construido en tu vida y te has preparado en tu vida para poder mostrar lo que tú realmente crees. La razón que estoy leyendo eso es versículo 46 a 49. Muchas veces brincamos el contexto de la palabra para ir a lo que nosotros queremos leer y perdemos el contexto. Ese pasaje siguiente yo he predicado varias veces, cómo construir en arena o cómo construir en una roca. Pero lo interesante es el contexto. El contexto estaba hablando de ti mismo, de que debe de haber una evidencia. Escucha lo que dice. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Ahora vamos a ver a alguien que pone en práctica o está preparando su vida y tiene una evidencia. No es alguien aquí que, aleluya, y después en la semana me hablan porque ya me quiero divorciar de ese hombre, odio a él. Yo llego el domingo y los veo ahí y yo no entiendo. Alguien que tiene una evidencia, va a hablar de alguien que tiene una evidencia. Se parece a un hombre que al construir una casa, cavó, esa es una preparación, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino una inundación,
El torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerle tambalear porque estaba bien construido. Ese es alguien que tiene evidencia en su vida. Alguien que pensó, me voy a construir bien. No, así como va. No, no importa. Oye, ¿y por qué no vas a la iglesia ya? No, es que escuché de otra iglesia y me fui para allá para ver cómo está. Está muy bien. Yo sé que tú no has tenido gente aquí, ¿no? Nunca. Gente que no se preparó, no pensó en cómo iban a construir. Aquí estoy y no importa lo demás. Tienes que pensarlo para construir bien. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica. Yo dije, ¿qué? La roca es Jesucristo. Sí, pero Jesucristo manifestado en tu vida. Si no lo ponen en práctica, quiere decir como el hombre que construyó sobre la arena. Vino el agua y lo deslavó. Porque no estaba bien cimentado. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Terrible. Yo me acuerdo que una vez estábamos nosotros en la oficina, vino una pareja, él había sido infiel y empezó a decir, es que mi hija es muy entendida y yo sé que ella va a entender. ¿Esa es tu construcción? ¿Sabes lo que contestamos Richard y yo? Amamos a tu hijo más que tú le amas. Se ofendió. Dije, ¿por qué nosotros jamás haré ese testimonio a tu hija lo que tú estás haciendo? No pensó que construir. No, todos van a estar bien. No, el desastre va a ser terrible. Le dije, no crees. Claro que Dios va a poner su mano sobre tu hija, pero tu hija jamás va a olvidar que su papá abandonó la casa. Vamos a hablar sin pelos en la lengua. Viene a mi oficina y le digo, si llegaron aquí, quiere decir que el problema es grave, porque hay varios consejeros. Dije, mira, te voy a decir, yo sé que hay remedio a esa situación, pero si ustedes quieren, si no quieren, no entramos. Ni tú tienes tiempo, ni tú ni quieres, pues yo tampoco. Le dije, porque yo sé que hay una solución. Y yo sé si construimos bien, el matrimonio va a sacar adelante. ¿Tú crees que yo adoro todo lo que Richard hace? No lo adoro todo. Lo tuvo que entrenar muchos años. Y fue difícil. Hasta su mamá se sorprendió que le enseñé a comer. Hay un remedio. Desastres van a venir, pero ¿cuántos de ellos podríamos evitar si construyéramos bien? Si lo pensáramos bien, si nos preocupara para nuestra siguiente generación. Enojándose, gritándose uno al otro en frente de los hijos, sin preocuparse lo que va a pasar con los chicos. Siguiendo una mujer de vista, con los hijos viendo. Esas son cosas que yo tengo que escuchar. Que los hijos me dicen, yo veía que mi papá le seguía a mujeres. Qué triste que decimos que somos una cosa. Y no somos.
cambia de pasaje, ¿verdad? Pues ahí te va uno. Efesios capítulo 6, versículo 10 a 11. Por último, fortalézanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Ese pasaje en otras traducciones dice, cuando has hecho todo para quedarte parado, párate. Y yo, esa es como una contradicción de palabras, ¿no? Si yo he hecho todo para quedarme parada, pues ya terminó mis fuerzas. Lo importante es que empieces a entender que estás en Dios. Y el enemigo constantemente está buscando meterte una artimaña. En otras traducciones dice acechanzas, estrategias del enemigo por medio de observar, por medio de una trampa. Es impresionante Génesis capítulo 1 y 2, donde empieza a listar toda la creación. Todo lo hizo Dios y todo era perfecto y todo era bueno. Y después llegas a Génesis capítulo 3 y empieza a decir el diablo. No quiero dar demasiado crédito porque tu propia carnalidad también ha hecho varias de esas cosas. Lo que pasa es que él te tienta y tú cedes en tu carnalidad y haces lo que el enemigo te pone, la trampa. No quiero meter en eso, pero lees Santiago. La tentación que te lleva. El enemigo quizá te puede meter una artimaña o una cosa que te tienta. En ese pasaje de Génesis 3 empieza a decir la sirvienta. Tienes que leer lo que quiere decir sirvienta. La sirvienta era tentador por lo que observaba. Dice, su palabra sirvienta quiere decir el que observa. ¿Qué está observando en tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes evidencias de lo que va con lo que tú dices que eres? ¿O tú misma te estás dando material al enemigo para darte las tentaciones? Pero es muy claro que él empezó a tentar. Yo tengo mis razonamientos de lo que yo pienso que él vio y tentó a la mujer. Pienso que él vio que la amaba, que le sacaba la silla, que le prefería. Y empezó a ir en su tentación en el rumbo que él observaba. El enemigo está fijando qué estás viendo en tu vida. ¿Qué está viendo él que tú estás dejando como evidencia? No dices nada a tu esposo, pero cuando volteó. Como yo en el carro cuando voy manejando y empiezan a pitar o a hacer. Aún sin palabras, ¿qué estamos construyendo? ¿Qué estamos edificando? Estamos causando que nuestro edificio es una buena construcción encima de la roca que es Cristo. Hemos escarbado y preparado, asegurar que no es mi buen pensar de cómo crear mis hijos. No es mi buen pensar de cómo responder a mi esposo. No es mi buen pensar de cómo contestar. Pero he escarbado las escrituras hasta encontrar la perfecta voluntad de Dios. Y en mi boca están los pasajes mismos que causan una buena construcción. Yo he pedido perdón de cosas que ni hice,
porque no me importó. Era mejor para mí estar equivocado, porque yo quería estar bien con Dios. Cuando tú temes mayor a Dios que a los demás, verás. Capítulo 6, versículo 10. Esfuérzate, sean fuertes en el Señor y en su gran poder, y pongan todo lo que necesitas para convencerte. No estoy metiéndome en la armadura de Dios, pero saben lo que dice. Ponte fuerte, ponte un casco en la cabeza, ponte la verdad, enséñate de la verdad. Y yo te voy a decir algo, la verdad te cuesta. Creer una mentira o evitar decir toda la verdad. Si más al rato lo hago, no sé si yo tenía todo, yo estaba equivocado, ellos también me ofendieron a mí. Enséñate de la verdad. Aunque la verdad te cuesta, amárralo. Toma la espada, peleas por tu fe. Podemos predicar un buen tiempo aquí, pero lo que quiere decir es escarbar y ponte encima de Cristo, de su palabra y de la verdad. Y si tú haces eso y tú te aseguras que estás conectado bien con la gente, en una casa como esa apostólica, que siempre están con un cimiento correcto, vas a ver que puedes crecer y puedes construir algo ante desastre. Porque los desastres un día o otro pueden venir. Eso es lo que dice una vieja que ha pasado varias cosas en su vida. La gente me ha preguntado, ¿y cómo lo haces? ¿Qué haces? Sigues adelante. Me preguntaron si yo veía algo, porque literalmente te quitan toda la sangre. No sé cuánto tiempo estaba afuera. ¿Viste algo? ¿Tuviste una experiencia en Dios? Yo empecé a sentirme, pues quizá, y empecé a pensar, ¿soñé algo? Y le dije no, y recordé el Salmo. Me acosté y me dormí, porque Él me sostuvo. Y desperté. He tenido el enemigo aparecerse en mi cuarto. Una noche apareció en el pie de la cama y me dijo, te voy a enfermar. Desperté y lo sentí. Y le dije, fíjate que no. Caminó al lado de Richard y me dijo, voy a enfermar a él. Le dije, tampoco. Y sabes que no bajé de la cama, no me volteé, no levanté llorando, Dios, ayúdame, hay un diablo aquí. Me dormí. Volteé y me dormí. Un día estábamos pasando por algo muy fuerte. Me subí mediodía, me acosté en la cama boca abajo. Y parte de ese proceso involucraba una bruja que estaba haciendo cosas contra nuestra familia. Y de repente cuando me acosté la sentí como telaraña
Hasta profetas me decía, hay una bruja que lleva así, así, así. Dije, sí, porque mi asistente la vio. Entonces, físicamente. Entonces me acosté, de repente lo sentí encima, de eso que te da así escalofrío. No volteé, no hablé, le dije no y me dormí. Ese no es un pleito con el diablo. El diablo ya fue vencido. No tiene nada que ver contigo. Tú escarbas para asegurar que tu casa está preparada y está encima de la roca que es Jesucristo. Amén.